Buenas noches, mi nombre es Andrés Bustos, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de Pamplona. A continuación vamos a hacer un análisis postural para la asignatura de biomecánica. Entonces hemos cogido a una persona para que nos colabore. Le pedimos que se ubique en posición anterior, está ahí ubicada, recordemos que debe ser en posición anatómica. Ahora le vamos a decir a la persona que se gire para que se ubique en posición lateral derecha. Ahí vamos a mirar algunas posiciones corporales con respecto al plano sagital. Ahora le decimos a la persona que se gire para hacer la posición, posición lateral izquierda. Y posteriormente le decimos a la persona para que se ubique en posición posterior. Muy bien, ya con base a esto, entonces vamos a hacer ya el respectivo análisis de acuerdo a su postura corporal. Miraremos su inclinación, su ubicación de la columna vertebral con respecto al plano, la posición de la cabeza, la posición de la cresta ilíaca, las escápulas, los hombros, las rodillas, entre otros. A continuación vamos a hacer el análisis en el plano anterior. Usaremos el software Kinovea para dicho análisis. Si lo analizamos de manera cefelocaudal, entonces encontramos que en la zona de la cabeza no se evidencia una inclinación de la cabeza hacia ninguno de los costados. Aquí encontramos que la cabeza se encuentra alineada con respecto al tórax. Hay una simetría facial. Luego bajamos a los hombros. Allí vamos a encontrar que el hombro derecho de la persona que estamos analizando lo tiene más caído con respecto al hombro izquierdo. Hay una leve inclinación. Esta persona nos comenta que se debe a la carga de la maleta, ya que es acostumbrado a cargarla solo sobre el hombro derecho. Ahí las consecuencias de una mala higiene postural de esta persona. Bajando ahí a la zona del tórax, entonces encontramos ahí en la parte de las tetillas como la tetilla derecha tiene una leve inclinación hacia abajo. Pues también es consecuencia del hombro caído que tiene. Luego pasamos a la zona de la cresta ilíaca. También ahí encontramos una leve inclinación también hacia el costado derecho. Pasamos a las extremidades superiores, más exactamente en las manos, debido precisamente a la inclinación que hay en el hombro derecho. Pues vemos que la mano derecha tiene también una pequeña inclinación con respecto a su mano izquierda. Nos ubicamos luego en las extremidades inferiores, en las rodillas. Tanto en las rodillas como los tobillos, esas extremidades sí están alineadas, tanto la derecha como la izquierda. No se evidencia ninguna inclinación o que tenga las rodillas separadas ni nada por el estilo. Continuaremos ahora con nuestro plano lateral derecho. En esta vista lateral, sea tanto la derecha como la izquierda, vamos a analizar las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Pues se debe hacer en condiciones de esa línea que trazamos de la plomada. Debe tener una proyección del eje de gravedad dividiendo el cuerpo en dos mitades, pues la anterior y la posterior. Esa línea pues va cruzando desde la parte del conducto auditivo, o sea, de los oídos, pasando ligeramente por el acromión, el trocánter mayor, paso por delante de la articulación de la rodilla y el maléolo del peroné. Entonces volvemos a iniciar nuestro análisis de manera cefalocaudal. Vamos a iniciar entonces por la cabeza. Vemos que la posición de la cabeza, pues con respecto a la línea de referencia,
no hay una inclinación ni tanto adelante ni como para atrás. Entonces tiene un buen ángulo de la columna cervical, está correctamente posicionada. Pasamos ahora a los hombros. Vemos a ver si hay alguna proyección de los hombros hacia adelante o hacia atrás. Vemos que los hombros están, a pesar de que tiene una caída, como lo vimos en el plano anterior, vemos que los hombros de todas maneras están correctamente, no hay una proyección hacia adelante. Ya que estamos en este punto de los hombros, entonces de paso vamos a mirarlo en el plano lateral izquierdo a ver si tenemos proyección de los hombros hacia adelante o no. Igual vemos tanto como en la vista lateral derecha que en la vista lateral izquierda no hay ninguna proyección evidente de los hombros, entonces están correctamente posicionados. Continuando en esta parte, vamos entonces ahora a ver las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Entonces, como lo dijimos hace un momento, no hay ninguna lordosis cervical evidente. O sea, vemos que la cabeza está bien alineada, entonces no, por lo tanto a nivel cervical está correctamente. No hay lordosis lumbar tampoco, el ángulo es el correcto, es el indicado. Y en la caja torácica está también de manera adecuada. Lo que sí vemos de pronto es de pronto un abdomen prominente. Sería lo único evidente aquí en esta parte. Y pasando a nuestro tren inferior, entonces vemos que las rodillas están en posición neutra con respecto pues al ángulo con la cadera y con la tibia y el peroné. Ahora vamos a finalizar con el plano que nos falta, que sería el plano posterior. Le decimos a nuestro usuario que se ubique de espaldas, o sea, tiene que estar observando hacia la cuadrícula. Aquí pues vamos a observar a ver si hay alguna inclinación de algún segmento corporal hacia alguno de los lados. Entonces pues, iniciamos nuevamente también de manera cefalocaudal. Vemos que la cabeza pues está bien alineada con respecto al eje. Ya pasamos a los hombros, como lo vimos en el plano anterior. Entonces en el plano posterior se evidencia la inclinación que tiene del hombro derecho con respecto al hombro izquierdo. Hay una caída de este hombro, lo que nos lleva a ver que en la zona de las escápulas hay una leve asimetría, o sea, no están simétricas. Está la escápula derecha de nuestro usuario está más caída con respecto a la escápula izquierda. Se ve que haya aducción de las escápulas. Pasamos ahora a los codos. Eso también nos lleva a que el codo derecho esté más caído con respecto a su similar al izquierdo, y por ende también la posición de las manos va a estar todo lo que es del segmento corporal derecho tiene una leve inclinación hacia abajo con respecto a su similar al izquierdo. Pasando a la columna vertebral, podemos de pronto observar una pequeña escoliosis, pues se ve que es muy leve. Sin embargo, tendríamos que determinarlo más exactamente con una radiografía para observar bien si la columna tiene esa pequeña inclinación hacia el costado derecho. Pues lo vemos con respecto a la posición de los hombros, pero vuelvo y digo, tendríamos que determinarlo más exactamente por medio de una radiografía. Ya pasando a nuestro tren inferior, entonces pues vemos que las espinas ilíacas están alineadas, tanto la derecha como con la izquierda. Hay una buena nivelación de los pliegues de los glúteos. En las rodillas pues están alineadas tanto la derecha como la izquierda. Hay una buena simetría tanto de tamaño como de alineación en las pantorrillas, y también hay una alineación aparente de los tobillos. Ya con esto damos por finalizado nuestro análisis postural de nuestro usuario. Ya como recomendación lo único sería
que empieza a hacer algunos ejercicios y algunas correcciones a nivel de la columna para evitar que siga habiendo esta escoliosis de manera un poco más prolongada, más avanzada. Entonces sería la única recomendación que le tendríamos al usuario. El resto pues vimos que tiene simetría tanto en la derecha como en la izquierda con sus segmentos corporales. No hay aparentemente alteraciones físicas que quizás puedan impedir de pronto la realización de tareas o labores de su diario vivir. Con esto damos por finalizado nuestro video del análisis postural. Espero que haya sido de agrado de todos ustedes. Muchas gracias por la atención prestada.